la evolución del movimiento independentista en Annobón. O sea, en primer lugar, si nos puede poner un poco de contexto en relación a la revuelta que hubo de Pezji en el 93 y cómo, digamos, un movimiento que inicialmente, em, por lo que yo he podido ir viendo, parecía que reclamaba una mayor autonomía dentro de Guinea Ecuatorial, ha acabado, digamos, reivindicando ya directamente la independencia. No, a ver, en Guinea Ecuatorial nos han excluido siempre. ¿Me escucha bien, no? Sí, Estábamos sometidos a una exclusión total, a una discriminación brutal, de tal suerte que esto tiene como consecuencia en 1973 hubo una epidemia de cólera en Annobón por falta de productos de primera necesidad, se contaminó el agua, se contaminó todo y murió casi la mitad de la población en un estado de abandono, de aislamiento y que daba angustia, ¿no? Porque yo era pequeñito, pero lo viví in situ como gente que iba al entierro y se caía entre vómitos y diarrea y no había ni un sistema sanitario ni una atención ni primaria, porque acababa de dar la independencia, no sabíamos hacer nada y Guinea nos tenía abandonado. Además, el presidente guineano recibió a través del telégrafo que tenía en Annobón, porque no hay línea de teléfono, y dijo que el problema de Annobón que lo resuelvan los anoboneses porque en Guinea no hay ninguna epidemia de cólera. Al año siguiente, que es en el 74, otra epidemia de sarampión que mató prácticamente a todos los niños de Annobón, a todos, los de mi generación quedábamos 4 gatos, y la isla de Annobón quedó casi desolada, ¿no? Familias enteras murieron, se perdieron ahí muchos apellidos de nuestro país, y al final, en el mismo año hubo otra epidemia de parálisis infantil que acabó con el resto de los niños arrastrándose por el suelo porque no teníamos ni silla de ruedas ni manera de atender a los niños. Como consecuencia de esto, 8 hombres salieron desde Annobón en el 1975, que llegaron a Gabón, y el presidente gabonés les dio cobijo, les dio asistencia sanitaria y trabajo, y aguantaron ahí porque Macías los pidió su cabeza para que los matara y no lo devolvieron. Como consecuencia de esto, en el 76, ¿me está escuchando bien? sí, perfecto. Obiang envió a Nobón más de 200 militares y además y la juventud en marcha con Macías, que es una juventud de su tribu, de los que nunca habían visto ningún pueblo más que ellos mismos, y los mandó a Nobón a deportar a todos los hombres capaces de remar para que no volviésemos otro día a buscar el barco, o sea, el cayuco, para ir a denunciar a Guinea Ecuatorial. Claro, secuestraron a niños desde los 15 años hasta los 75, es decir, que dejaron a Nobón sin ni un solo hombre. ¿Qué pasó con esto? Que empezaron con las violaciones de niñas, como lo han hecho siempre, obligaron a todos los niños del colegio a una cena en la que se convirtieron en carne de cañón, violaron todo lo que pudieron, abusaron, sometieron a las niñas a abuso infantil y al día siguiente iban de casa en casa buscando a las que se escaparon de aquella masacre. Delante de sus padres y de sus madres los sometían a la misma brutalidad. Llevaron a estos hombres a Guinea y los repartieron en los bosques de Malabo como si fueran semillas. Claro, los anoboneses no sabíamos trabajar cacao, porque trabajar cacao implica que te dan una hectárea de no sé cuántos kilómetros que tienes que chapear con un machete que a veces no está ni afilado, tienes que cortar toda la hierba hasta donde te marca el capataz fan, que muchos de ellos fueron asesinados porque no lo han podido hacer o porque les salieron pupas en las manos y los mataban. Y el 90% de los que fueron a estas plantaciones de cacao murieron. ¿Qué pasa? Que en Annobón, a quedar sin hombres, pasamos 4 años sin ningún solo nacimiento. Eso es un genocidio, una parada forzosa de nacimientos de un niño. Los que sobrevivieron a aquella masacre de Malabo, algunos intentaron escapar desde Malabo hacia Camerún, porque es en la parte del continente donde se ve una silueta de África cuando el cielo está libre. Pues muchos murieron también en ese intento. Pues
Los pocos que sobrevivieron en Malabo, cuando se aperturó el instituto, pues habían pocos onoboneses porque la mayoría murieron, los que eran mayores también murieron y quedaban pocos. ¿Qué pasa? Que poco tiempo Macías dijo que él no había mandado detener a los onoboneses ni secuestrarlos para traerlos a Malabo y que el que lo había hecho, que los devuelva a su tierra, porque ellos no son de aquí. Claro, cuando estás en la isla de Annobón no tienes una prenda para usar, no tienes nada, ya que estás en Malabo dices, bueno, voy a aprovechar, hacer cualquier trabajo para cuando venga el barco a Annobón, pues poder regresar con algo más de lo que tenía, ¿no? Y así buscando esto, que no lo han encontrado muchos, murieron la mayoría. Los otros se quedaron pescando como pescadores de los Swan, esclavos de los Swan, para poder sobrevivir, y cuando iba el barco volvieron. ¿Qué pasa? Que en el Instituto Rey Malabo habían pocos alumnos anoboneses y los pocos que terminaban el bachiller no nos daban la beca. Y es cuando dijimos, oye, vamos a intentar acabar el número posible de anoboneses en el bachiller para ver si esta discriminación lo hacen porque tenemos peor nota o no. Y hicimos un esfuerzo entre todos y quedó demostrado que los que venían en cursos inferiores salían con becas al exterior a estudiar porque son fan, y a nosotros no nos daban la beca, aunque con la selectividad hecha. Entonces fuimos a Nobón a hacer una manifestación para que sepan, para dar visibilidad al asunto desde el punto de vista del pueblo annobonés, no en Guinea. Y a partir de ahí, pues se montó la de Dios, asesinaron a 2 compañeros míos, pero a sangre fría, sin haber hecho nada, pues por participar en la manifestación. Empezaron a disparar a todas partes, secuestraron niñas y los sometieron a abuso infantil, como es patrón de comportamiento de esa tribu. Y a mí, pues al final me tuve que entregar porque viendo lo que estaba pasando, pues digo, pues mira, la cosa ha sido mal, pues me entrego y si me tienen que matar, que me maten. Y fue entregarme y me sometieron a una brutalidad de torturas, palizas, la culata del mosquetón a la cara, la cabeza. Tengo el cuerpo magullado con cicatrices de haber pasado una tortura fuerte. En mi brazo no tenía ni movilidad, en los dedos después de aquella brutalidad. Perdí el conocimiento porque además me colgaron de un árbol y saltaban encima hasta que la cuerda se me metió en el brazo. Y al día siguiente, cuando recuperé el conocimiento, estaba en medio de una charca de sangre y además cubierto de tierra, que es lo que usábamos, porque en Annobón no hay zapatos. Si vas por ahí y te das contra una piedra, a veces te arranca la uña sin darte cuenta, y lo que hacemos es llenar o cubrir la parte esa de arena y de tierra para que coagule la sangre. Pues es lo que los compañeros hicieron conmigo, echarme arena, toda la tierra posible para coagular la sangre, y al final, pues eso, se detuvo la sangre, y en esa situación llegó el barco de Guinea con más de 300 militares y empezaron pues el saqueo, quemando casas. Allí me quemaron todos los libros de la iglesia annobonesa, que el libro era viejo, que yo estaba recopilando con el sacristán, escribiéndolo todo. Casi son 35 libros, lo quemaron todo y ahí perdimos parte de nuestra cultura. Y al final nos sometieron a un interrogatorio brutal, que atados de pies y manos nos pusieron en fila y nos metieron en las bodegas del barco Acacimañé, que era así como se llamaba el buque de Guinea Ecuatorial. Y nos trasladaron a la bodega y de ahí a las cárceles de Río Muni, de Bata. Allí estuvimos durante un tiempo, yo no podía moverme porque nos pusieron casi 7 personas en una celda de 1 metro por 1,5 metros. Me dejaban ahí tirado en el suelo, los demás de pie, y van turnando. Uno se agacha, el otro se pone de pie, con un agujero que estaba casi a 4 metros, que teníamos que coger al chico más joven, que teníamos uno de 20 años, que es el que saltaba, los otros le ponían los pies, solo para que nos diga que ha visto algo, ¿no?
porque las cuatro paredes era demasiado. A veces te da ganas de matarte, ¿no? Y miras y me dices, sí, mira, he visto un pájaro pasar, porque ahí no había manera de ver nada más que es un agujero de 20 por 20 con barrote de hierro. Dice, bueno, ya hemos visto algo por hoy, hasta mañana. Y así durante un tiempo, hasta que fuimos curándonos las cicatrices solo, sin medicamentos y sin atención médica, pasando no sé si casi 2 meses es cuando llegó a través de la presión internacional, llevaron unas pastillas que empezaron a tomar como medicamento. Nos dijeron que eran antibióticos y lo tomábamos, pero ya estábamos prácticamente curados por la misma naturaleza misma, y además éramos jóvenes y el cuerpo se cicatriza solo. Por tanto, a partir de ahí, pues empezamos a hacer un poco de ejercicio para recuperarnos hasta que llegó el juicio, y además elegimos a uno de los que estaban en Annobón con el grupo militar, que también era fan, que había estudiado en Estados Unidos, era recién llegado, no sé si llevaría un año en Guinea, y es el que nos defendió, hizo una defensa para quitar el sombrero, que por cierto, pocos meses después fue asesinado por haber defendido bien a los anoboneses, o sea que no vivió para contarlo. Ahí no se puede hacer nada bien. Y a mí, por ejemplo, me pidieron pena de muerte por haber sido uno de los cabecillas, y al final me condenaron a 28 años de cárcel y a los demás a 25, y algunos fueron indultados. Poco después, el 12 de octubre de 1993, pues el presidente, en un gesto de elevar otra vez su condición de líder benevolente, pues nos puso un indulto y nos dejó libres sin ninguna explicación. Y así acaba todo, porque como no tiene razón ni tiene sentido tenerlos en la cárcel, porque ni éramos delincuentes ni hemos hecho nada para merecer 28 años de cárcel, además de prisión mayor con un juicio militar, o sea, un desastre Guinea Ecuatorial. Y al final nos dejó en libertad, y a partir de ahí, en 1994, me vine a España con mi hermana, que me hizo una carta de invitación, y salí de ahí. A partir de 2008 empecé a ir a Guinea casi todos los años a visitar a la familia, siempre con precaución, porque te tienen vigilado siempre. Estos no perdonan nada, no, es un sistema militarizado, dictatorial, genocida, que no te deja vivir. Entonces, siempre he ido con precaución, hasta, además, observando la discriminación que hay, porque Annobón, el barco de Guinea Ecuatorial visita Annobón una vez al año o cada 2 años. Es decir, que las carencias, la ausencia de bienes de primera necesidad ha sido desde siempre un factor importante. Y además los militares que están en la isla siempre son son de la tribu de gobierno, que te tienen controlado siempre. Como consecuencia de esto, no hay ninguna tienda, no hay sanidad, no hay colegios. Y en los últimos años, en los 2000, ya en el año 2000, empezó a construir un puerto, que lo puso donde le dio la gana, porque es donde tiene acceso a gastar menos y donde vieron que había minerales para transportarlo fácil. Eso, donde pusieron el puerto, un puerto que se está rompiendo, porque el primero que tenía que hacer el puerto lo abandonó, porque cada obra de Guinea Ecuatorial tienes que sobornar desde el presidente hasta el último de la cola, y al final el presupuesto que te queda no te da para hacer la obra, o si no, o lo haces de mala manera. Es decir, que donde tienes que poner 5 sacos de cemento, pones uno y acabas la faena y te vas y ya está. Bueno, total, que en 2020, principios, que empezó la pandemia en España, pues empezamos con este movimiento de decir, oye, pues, aquello que empezó en 1993, que éramos estudiantes, ahora ya somos adultos y la cosa está yendo a peor, ya no tenemos nada en Annobón, va incrementando el número de militares, y empezamos con el movimiento de la lucha por nuestra libertad, y solicitamos en el 2021 al gobierno de Guinea Ecuatorial, le solicitamos la autonomía, porque nosotros podemos gestionar nuestros recursos, siendo parte de Guinea, aunque no lo somos, pero
la decisión colonial lo puso así y estábamos en Guinea, pues solicitamos la autonomía para llevar la gestión. Pero las tribus, como no están dispuestos a compartir el poder, ellos han entendido que pedir la autonomía es lo mismo que pedir la independencia, porque el castellano lo puede llamar como quiera, que lo entienden así. No respondió y además verbalmente no respondió y que incrementó el número de militares, la agresividad y hasta tal punto que los militares que mandan ahí y además manda también muchos presos peligrosos que no quieren tener en su territorio, lo mandan ahí, pero cuando llegan ahí como son de la misma tribu, pues se arman y son militares. A todos los fans que llegan a Nobón tienen poder porque están con sus hermanos en el campamento y al final acaban convirtiendo aquello en una sala de tráfico de drogas porque les sobra tiempo, están las 24 horas en casa sentados, en las playas, en los bosques, en todos los sitios, amedrentando y consumiendo drogas y alcohol y al final empezaron a secuestrar niñas y sometiéndolas a abuso infantil. Y eso fue el colmo de los colmos, que al final hicimos una asamblea y el pueblo de Annobonés, desde Annobón y desde los que estamos fuera, que somos los que tenemos un poco de libertad, pues decidimos seguir en ese proceso y declaramos la independencia. Previamente creamos un gobierno, redactamos nuestra constitución, nuestra bandera, nuestro himno, que todo esto lo tenemos preparado para sacarlo a la luz el día de mañana, y me tocó esta responsabilidad de ser el primer ministro, que no es más que una carga, pero brutal, que estoy soportando como puedo, llevando la voz cantante de la organización. Pero que la gente me dice, otros me llaman primer ministro online, pues se equivocan, porque soy primer ministro legítimo y además no estoy en Annobón simplemente porque no hay garantías de que sobreviva ninguno de mis gobiernos y en cuanto tengamos reconocimiento, pues nos vamos a nuestro país a gobernar como Dios manda. Lo que queremos es llevar agua, lo que queremos es poner electricidad, tener sanidad y poner colegio para los niños. No estamos luchando por nadie ni por nada de otros. Queremos vivir en nuestra isla y con los recursos que tenemos y el gran recurso humano que disponemos y la formación que ya tenemos y también la ayuda que podemos tener, pues vivir en paz en nuestro territorio tranquilamente.